Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, auditorio de Radio UAC y TV UAC. Sean bienvenidos al espacio de Foro 89.5 de hoy jueves 10 de agosto de 2023, que el día de hoy tenemos como invitados a dos personas importantes dentro del ámbito académico y educativo. Tenemos en discusión constante estos libros de texto y lo que se conoce como la propuesta de la nueva pedagogía mexicana, tema que vamos a abordar precisamente con datos duros y datos precisos de quienes nos acompañan el día de hoy. Primero déjenme invitarlos a que nos apoyen y nos compartan sus comentarios a través de los teléfonos en cabina al 442-192-1293 y al 442-192-1200 con la extensión 37120. Le doy la bienvenida en este momento al profesor Cliserio Gaeta de la Cruz. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Y a Luis Oscar Gaeta Durán. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Rápidamente, el profesor Cliserio es supervisor de educación primaria de Jalpan de Serra, Querétaro, con 34 años de experiencia. ¿Sí? Así es que la experiencia aquí nos va a hablar, nos va a platicar el día de hoy, precisamente sobre esa realidad de la nueva propuesta de la modelo educativo mexicano. Y Luis Carlos Gaeta Oscar, director de educación primaria en el Marqués Querétaro, con 17 años de experiencia docente. Entonces, sí, es que para conocer el tema vamos a platicar directamente con los expertos y los que están directamente con la realidad de la educación mexicana. Por lo cual, el programa como tal lo hemos titulado Libros de Texto y la Nueva Escuela Mexicana. Entendemos que hay una nueva propuesta de pedagogía mexicana. Entonces, quisiera que nos compartieran cuánto tiempo lleva esta nueva propuesta que se está construyendo y que quiero entender está vinculada directamente con los nuevos libros de texto que ya entran en vigor para ese ciclo escolar 23-24. No se adelante, sí, señor Cliserio. Por supuesto, bueno, esta nueva acuerdo educativo, como le llama el presidente de la República, se empieza a materializar en el momento en el que él toma posesión de su gobierno, porque anteriormente habíamos vivido una política educativa que le nombra una educación neoliberal que inicia de manera práctica en el sexenio de Salinas de Gortari. Este modelo educativo que se presentó durante más de 30 años, pues respondían en ese momento a una visión de carácter globalizado, es decir, a la economía mundial que estaba generando cambios internacionalmente. Entonces, México, hasta ese momento, pues tenía una economía mixta, es decir, okay, una economía en la que el Estado era quien era dueño y administraba los bienes de la nación, y por el otro lado estaba la iniciativa privada. Pero con esta reforma educativa que se hace en el sexenio de Salinas, se deja esa economía mixta para poner en manos de particulares muchas riquezas de la nación. Minas, empresas paraestatales, y todo esto es con el fin de privatizar todos estos bienes que es del pueblo de México. Pero aún más allá, pues a nivel internacional las reglas de la economía mundial también estaban cambiando, y lo que se requería era formar un ciudadano que respondiera precisamente a esa situación que se estaba gestando a nivel internacional. Y pues Salinas de Gortari no le llama neoliberalismo, él le llama liberalismo social a esa propuesta. Pero ese liberalismo responde a un tipo de liberalismo que se gesta con Adam Smith, con John Stuart Mill, en el que la libre competencia
y el dejar hacer, dejar pasar son las premisas principales en que la iniciativa privada va a tomar las riendas y para beneficio precisamente de ellos mismos, aunque utilizan un discurso altruista en el que dicen que los beneficios de esta propuesta económica, social, cultural, ideológica beneficia a todos, pero lo que se vio durante 30 años es que solamente benefició a unos cuantos, ¿sí? Entonces, con esa nueva forma, en este documento que se llama Programa para la Modernización Educativa 1989-1994, se hacen los cambios a la educación, a un nuevo modelo educativo que iba a imponerse a un anterior que se propuso en el sexenio de Luis Echeverría. ¿Sí? Correcto. Sí, entonces la intencionalidad es que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador intenta que realmente este nuevo acuerdo educativo y esta nueva propuesta curricular responde específicamente a las necesidades de la nación, que no responde específicamente a los intereses y a las necesidades de un sector de la población, sino que responda a las necesidades de todos los sectores de la nación, incluidos los empresarios, porque en este nuevo acuerdo educativo el centro es la comunidad, y en la comunidad pues hay muchos sectores sociales y dentro de ellos están también los empresarios. Excelente. Sí. O sea, tenemos una propuesta en la cual abarca los diferentes sectores y diferentes perfiles de población. Sí. Perfecto. Profesor Oscar, estamos hablando de que esta propuesta de entrada es un freno para el modelo neoliberal y que además ahora se han involucrado los profesores de forma directa. ¿Cómo era antes la dinámica y cómo es ahora con este proyecto que se viene trabajando, lo que se le conoce como la nueva escuela mexicana? Bueno, este proyecto, esta intención de nuevo modelo educativo responde a las exigencias que durante el sexenio pasado las y los docentes tuvieron que luchar por una educación distinta, principalmente en la cuestión laboral. Entonces surge la reforma, esta nueva reforma al artículo 3º, donde si bien no se ha terminado de eliminar lo que es la condición de excepción laboral en la que nos encontramos los docentes, el nuevo modelo educativo responde precisamente a dar respuesta a las exigencias que las y los docentes tuvieron respecto a la reforma educativa anterior con Enrique Peña Nieto, en donde los docentes, las y los maestros simplemente consistía nuestra participación en ajustarnos a las directrices, que aparte pues son normativas que envía el Estado para acatar los planes de estudio. Estos planes de estudio que se llevaron a cabo en el periodo que ya mencionaron neoliberal. Entiéndase neoliberal no como un término despectivo, porque los conservadores lo utilizan como un concepto en el cual se le hace creer a la población que tiene la intención de dividir a la sociedad mexicana, cuando lo estamos utilizando como una categoría de análisis que nos va a servir para comprender diferentes momentos en la etapa histórica tanto del país, del mundo y por supuesto del sistema educativo mexicano. Entonces, en ese sentido, los planes de estudio que se llevaron a cabo durante el periodo neoliberal respondieron a las necesidades de los organismos internacionales y de los bancos mundiales. Por ello, era importante que los docentes se ajustaran a lo que se les solicitaba, en donde su participación consistía principalmente en formar al ciudadano de la sociedad neoliberal, al sujeto neoliberal, al sujeto que estuviera formado de acuerdo a las exigencias de la economía global y a sus necesidades. En ese sentido, pues, se hizo un enfoque sustentado en la competitividad, en las competencias, para formar capital humano. Ahora, en este nuevo modelo educativo, se pretende que las y los maestros puedan participar de manera más, vamos a llamarlo activo, tanto en la construcción y elaboración de los planes de estudio, en los libros de texto, en sus actividades didácticas y en la construcción curricular de lo que se va a denominar el programa analítico,
para que puedan determinar cuáles son las necesidades acordes a las características de la comunidad, de la escuela, del lugar donde se desarrolla el acto la pedagógico. realidad del espacio. Así es, resolver principalmente problemas de tipo social. Okay. Y que en ese sentido los maestros colaboren junto con los estudiantes y los padres de familia, las autoridades educativas, en la construcción de alternativas para tratar de darle solución a las problemáticas que se enfrentan las y los estudiantes y las familias en la comunidad, contrario a lo que en los modelos anteriores neoliberales, donde la pedagogía neoliberal, donde se trataba de formar al sujeto que diera respuesta inmediata, casi inmediata, a las necesidades que el sistema capitalista requería. Correcto. Estamos hablando de que esa escuela está ahora incluyendo a los profesores de forma directa. ¿Cómo ha sido su participación? Bueno, dos dudas me surgen con esto que me comentan. ¿Cómo ha sido su participación desde que se empezó a construir, ustedes de forma directa, desde sus aulas, desde su escuela, para la construcción de este modelo educativo? Porque quiero entender que esta vez sí se les preguntó y esta vez sí los incluyeron dentro de la construcción del modelo como tal. ¿Y qué actividades son las que se realizan para poder estar llevando a cabo y lograr tanto formato como propuesta completa del modelo educativo mexicano? Bueno, es muy interesante, repito, desde que está el licenciado Andrés Manuel como presidente de la República, lo primero que se hizo en materia educativa fue reformar el artículo 3º constitucional. Okay. Hacerle los cambios pertinentes, porque en el sexenio de Peña Nieto pues se había hecho también una reforma en la que dañaba no solamente la vida laboral de los maestros, sino dañaba también la educación de los niños. Es decir, era una reforma que respondía más que nada con el asunto de la evaluación, escoger supuestamente a los mejores maestros y tener una idoneidad, pero esa idoneidad y esa política lo que hacían era excluir, ¿sí? Es decir, de alguna manera se asentaba en las leyes secundarias una contradicción a los principios de otros artículos de la Constitución, en el que teníamos que someternos a cambios de leyes que de alguna manera nos afectaba, en el cual nosotros habíamos ingresado al servicio con una ley que no era esa. A eso se le llamó la mal llamada reforma educativa. Entonces, precisamente, aparte de eso, pues el país todavía en la actualidad hubo una descomposición social muy profunda. Es decir, narcotráfico, inseguridad, corrupción en los gobiernos, feminicidios, asesinatos que no paran, la pobreza que se estaba incrementando y más problemas sociales, problemas del medio ambiente, por ejemplo, que están incrementándose. Entonces, dentro del artículo 3º constitucional de este nuevo acuerdo, implica que los maestros y la escuela son un factor determinante para lograr una transformación social y poder sofocar todos esos problemas que se han incrementado poco a poco. Por eso la comunidad está al centro, porque en la comunidad hay problemas, donde no solamente el niño debe ser educado, sino debe ser educado todo lo que rodea también al niño, a los padres de familia, a los ciudadanos que de alguna manera no están en contacto directo con la escuela, ¿sí? Entonces, desde ese momento que uno empieza a entender el artículo 3º constitucional, aun cuando no se hayan hecho el nuevo plan, no se haya elaborado el plan de estudios o los programas que ahora se llaman programas sintéticos, los programas de estudio, ni se hayan elaborado los libros de texto, los maestros, una vez que entendieran el artículo 3º constitucional, ya se pudo haber participado en tratar de ir aplicando y haciendo los cambios pertinentes en la práctica docente y en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños. Desde allí ya se podía trabajar, no había necesidad no es de mucha ciencia entender que lo que requiere el país es una gran transformación social, donde esta transformación sofoque todos esos problemas, se implementen estos ideales o valores que han estado establecidos en la Constitución mexicana, como la justicia social, la honestidad, la igualdad, la democracia, la libertad. Entonces, de eso se trata precisamente, de que educar
en estos principios a los niños, pero no solo a los niños, sino también a la sociedad en general, porque es una educación integral, es decir, es una educación interdisciplinaria, es integral, pero también es transversal. Okay. ¿Sí? Entonces se podía trabajar, incluso se puede trabajar sin libros de texto, ¿sí? Porque en este caso lo que el niño tiene que analizar, lo que el niño tiene que observar es la realidad del mundo y junto con esa realidad del mundo vincular el conocimiento científico que esté establecido en los programas de estudios para ir generando una praxis educativa. Excelente. Esta propuesta de nueva escuela mexicana o pedagogía mexicana, ¿tiene alguna base teórica? ¿Está fundamentada en algunas propuestas que ya existan como tal? Sí, por supuesto. Todas las corrientes pedagógicas o todas las propuestas educativas no son por generación espontánea ni nacen de la nada, ¿sí? El caso de la nueva escuela mexicana se fundamenta por lo menos en 4 elementos principales que le van a dar sustento y de lo cual se habla muy poco, porque al parecer se ha centrado todavía las prácticas neoliberales en las actividades, valga la redundancia, prácticas en el trabajo del quehacer docente o didáctico. Ahora esta nueva escuela mexicana centra más su atención en el aspecto pedagógico y no solamente en el aspecto didáctico. A saber, entonces, podemos decir que la nueva escuela mexicana se fundamenta en lo que se denomina la filosofía de la liberación latinoamericana. Okay. Se fundamenta en la pedagogía crítica, en la educación popular latinoamericana y se fundamenta en lo que se denomina las epistemologías del sur, que son los 4 elementos que le van a dar sustento a la nueva escuela mexicana y que a partir de eso se va a consolidar todo el trabajo tanto pedagógico como didáctico que se tiene que desarrollar al interior del sistema educativo mexicano, pero también al interior de las aulas y de las escuelas. Y vale la pena que se considere esto, y estos elementos están presentes en un documento que precisamente surge a la par de los nuevos libros de texto, que se va a llamar el libro para la maestra, un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Y ahí los docentes e incluso toda la sociedad va a encontrar los fundamentos y los lineamientos que le dan sentido a la nueva escuela mexicana, y que es de lo que muy poco se habla, ¿no? Se está centrando todo el debate en el aspecto didáctico, cuando ahora la didáctica ya no ocupa el papel central en el quehacer docente, ¿no? Es decir, no se deja de lado, pero ya no ocupa el papel fundamental como se hizo en otros momentos, porque, pues, bueno, la parte de los ideales del neoliberalismo es tener un sujeto práctico y servil, utilitarista. Entonces, por eso se centraba los temas en los asuntos de carácter didáctico. Ahora se centra en asuntos de carácter pedagógico sin descuidar la parte didáctica. Correcto. Pasemos, no sé si han tenido ya oportunidad no sé si a través de internet, revisar alguno de los libros o han escuchado sobre estas cuestiones de los textos, cómo han salido en la última edición. Lo que entiendo es, estos libros han cambiado, ¿no? Conforme se estaban realizando y editando año con año con cada ciclo escolar, y para esta nueva propuesta de modelo educativo tiene una nueva estructura. Entre ellas, me gustaría que nos platicaran específicamente el caso que es como más analizado y criticado, que es el libro de matemáticas. ¿Cuál es la razón, con todo esto que me comentan, por la cual se desaparece, y lo voy a poner entre comillas, un libro de matemáticas para dejarlo en 20, pero quiero entender que tiene otra estructura o una nueva dinámica? Realmente las matemáticas no se hacen a un lado. ¿Ok? Simplemente cambia la forma de organización de la currícula. Es decir, esto ya pasó en el año 72, cuando en el plan de 11 años que se crea el libro de texto, se crea por asignaturas. Pero en 1972, en el sexenio de Luis Echeverría, había un Consejo Nacional Técnico de la Educación que eran especialistas de la Secretaría y que no eran intelectuales privados que cobraban por hacerle el trabajo a la Secretaría de Educación Pública, porque ellos son unas de las personas que están molestas por este cambio que hubo, porque el Estado debe de garantizar la educación y la gratuidad de la educación a la población, y de alguna manera pues
pues es una nueva estructura. En aquel tiempo fue por áreas. Okay. ¿Sí? Después, con el sexenio de Salinas, se regresó a trabajar por asignaturas. Y ahorita, con este nuevo sexenio, ya no se va a trabajar por áreas, pero se va a trabajar por campos formativos. Y como dije hace rato, tiene una característica de carácter interdisciplinar y transversal. Es decir, se trabaja por 4 campos formativos. Pero esos 4 campos formativos tratan todas las asignaturas o disciplinas al mismo tiempo. Es decir, un contenido, con un solo contenido que es de un campo formativo, se puede trabajar economía, historia, filosofía, matemáticas, lenguas. Entonces, con un solo contenido se pueden trabajar todas las disciplinas ¿A eso o se refiere con la asignaturas. transversalidad? Sí, la transversalidad se refiere más bien a tratar los temas relevantes que están incrustados en unos elementos que se llaman ejes articuladores, Okay. que se van a trabajar también durante el trabajo de todos los contenidos, durante el trabajo de los 4 campos formativos. Pero hay interdisciplinariedad. Entonces se va a trabajar la asignatura de matemáticas se va a trabajar en los 4 campos formativos. No solamente es una asignatura específica que diga matemáticas, porque esa es la idea que tiene la gente. Y como fuimos educados, finalmente yo recuerdo en mis clases de primaria era, al día de hoy toca español y abran su libro y es solamente español, ¿no? Sí, entonces ahora la didáctica que se va a implementar es una didáctica de una globalización de la enseñanza. Sí, por ejemplo, si yo trabajo el punto, puedo trabajar lengua, puedo trabajar matemáticas, puedo trabajar geometría, puedo trabajar hasta historia, arte. Solamente de un contenido que se llame punto. Sí, okay. Entonces, esa es la situación. Excelente. Sí, si me permites, Sí, mire, nada más porque a los conservadores les gustan los datos duros. Sí, compártenos, por favor. En el libro de primero, en el libro de múltiples lenguajes, en la página 40 y 43 está un contenido que se llama precisamente lección que se llama los números. De la página 78 al 81 está un contenido que se llama reta de ritmos y colores, que tiene la intención de medir el tiempo, trata el calendario, los ciclos lunares. De la página 86 al 87 hay otra lección que se llama aprendiendo situaciones justas e injustas, donde además de contenidos de carácter ético y filosófico van a tratar la enseñanza de los números a través del juego de las serpientes y escaleras. Y en el mismo grado de primero, en el libro de múltiples lenguajes, en el texto de trazos y palabras, hay una lección que se llama leer, escribir y ordenar los números, de la página 32 a la 33, donde se trata de escribir cifras y letras, los nombres de las cifras, pero de los números, jugando con dígitos, de la página 34 a la 35. Los números también son símbolos, de la página 86-87. Es decir, hay contenidos matemáticos, pero no en el aspecto que la pedagogía tradicional neoliberal nos enseñó. Entonces, ese es el asunto, de que se hace la invitación para que la sociedad revise los textos y no crean las mentiras que los grupos de la derecha que están inmiscuidos en toda esta descalificación están emitiendo y están tratando de generar confusión. Más bien la están generando en la sociedad. Más bien les da la invitación para que ya los puedan revisar, y en la misma página de la Conalitec ya están los libros de texto. Eso es muy buen dato. Precisamente eso me llevaría a otra pregunta de un padre de familia, una madre de familia, el día de hoy que está a punto de iniciar el ciclo escolar con sus hijos. ¿Qué le recomendarían precisamente para estar informada y estar preparada para este nuevo ciclo como tal? Pues eso, que lean los libros de texto y están disponibles en la página de la Conalitec, y lean también el libro un libro sin recetas para la maestra y el maestro, que precisamente está inspirado en un libro de Paulo Freire que se llama El maestro sin recetas. Excelente. Y lean otro texto que también está citado en el plan de estudios que se llama La pedagogía del capital, Empresarios, Nueva Derecha y Reforma Educativa en México, para que les dé orientación. Excelente. Pues muchas gracias. Tenemos corto el tiempo, se nos acabó. Esperemos tenernos en otro espacio para continuar reflexionando sobre este tema que va a seguir todavía en discusión, y quiero entender que están ansiosos ahora sí por regresar a clase con esta nueva dinámica. Agradezco al profesor Cliserio por su asistencia y al profesor Oscar Gaeta. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Foro 89.5. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados.
Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.